Mil disculpas, he entrado un poco tarde. Se debe a la inclemencia del tiempo. Mucho viento. El frío se puede aguantar, pero el problema es el viento. Pero también hay que aguantar. Yo siempre tengo la idea de que donde hay amor, cualquier ciudad es bella. Y estuve pensando esta tarde, los trabajadores mineros han acertado con la idea de crear una universidad en Yayagua, porque miren ustedes, Yayagua, qué lindo está, lleno de edificios, hay actividad económica, em, realmente ver a los jóvenes dinámicos, yendo, es muy bonito todo esto. Es un acierto la creación de la universidad por los trabajadores mineros. Pero los mineros no han creado una universidad más, sino el proyecto de que sea la mejor universidad por su característica de clase obrera y sus profesionales serán odontólogos políticos. Calladitos, es que con el frío no se puede hablar mucho. Cualquier cosa me preguntan. La próxima semana, el próximo miércoles, a esta misma hora, tienen examen del primer parcial. El examen va a ser virtual. Cuarto año ya, la tecnología está pues en las manos. Los de primero son los que chalequean, están chalequeando todavía. Pero los de cuarto ya nada que ver, ¿no? Cuarto, quinto ya son palabras mayores. Entonces, el día miércoles, examen del primer parcial, ¿de qué temas? De todo lo avanzado. Primer tema hemos avanzado, segundo tema estamos avanzando hasta donde lleguemos. Y la subsiguiente semana tienen, no vamos a pasar clases, sino van a subir al Moodle. Ya tienen Moodle, me dijeron. Subir al Moodle el trabajo de investigación y de extensión. Eso que les he explicado en la anterior clase, así nomás, título y problema y las características principales de mi objeto de investigación, listo, para sacar sobre 100. No vas a pasar la semana que viene, no, estoy viajando a La Paz, voy a ver qué pasa con esa tos que me quiere mucho, no me quiere dejar. Entonces, juventud, están calladitos, empezaré con la clase. Cualquier dato tomo captura de pantalla. Y bueno, lo pueden dejar encendido y se toman cafecito, ¿no? Mejor es que participen, ¿no? Pero de todas maneras, voy a dejar grabado la clase y también les voy a enviar las diapositivas al, al grupo de WhatsApp hoy día, les voy a mandar, y mañana voy a entregar a la fotocopiadora Pío 12, el contenido bueno, voy a hacer fotocopiar mi texto porque tenía yo grabado, pero no he encontrado. Entonces voy a hacer fotocopias de mi texto, que lo hagan con cuidado y van a tener ya la fotocopia completa para el primer parcial, de los dos primeros temas, para mañana. Y después yo, para los otros, para los otros parciales voy a tener otro libro, tengo ya preparado para fotocopiar. Entonces, como están calladitos, con la clase. Tema es el proyecto político de los libertadores.
de esto abarca desde 1980. La política, el estudio de la política, no es estudio de la historia, no es saber qué ha pasado, sino saber cómo determina el pasado sobre el presente, ¿no? Cómo determina el pasado. En este momento tenemos un Estado, un Estado nacional determinado por el pasado, que tiene sus contradicciones que han nacido con el Estado y hasta ahora no se han resuelto las contradicciones. Entonces, el periodo de prácticamente 55 años. En 55 años vamos a resumir lo más, sobre todo la política, ¿no? La política lo es todo. Las ciencias médicas, las ciencias odontológicas también lo son importantísimos, ¿no? Pero en medio de todos esos aspectos importantísimos, la política determina. La política determina. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Aunque no nos guste, la política determina. La política, por ejemplo, el ruso con el ucraniano, que está en guerra desde hace ya más de un año. Jóvenes están muriendo, ¿no? Ya no son guerras como antes, ¿no? Con pistolitas, con rifles, ahora son con misiles, teledirigidos además. Pues entramos al estudio del proyecto político de los libertadores. Aquí tenemos a Simón Bolívar, a Antonio José de Sucre. ¿Quién de los dos ha fundado Bolivia en realidad? ¿No? En la historia nos dice Simón Bolívar, pero no es así. El verdadero creador del Estado boliviano es José de Sucre, ¿no? Eh, Vamos a ver que él es el creador del Estado boliviano. Claro, el jefe de Antonio era pues Simón Bolívar, ¿no? Es el héroe máximo que tenemos en América, ¿no? En ese periodo. Hemos estudiado el discurso ya la anterior semana, ampliamente el discurso. Saben ustedes, ¿no? Que la metodología de la ciencia política nos dice que se debe estudiar la política a partir del discurso, de la ideología dominante. En cada periodo hay una ideología dominante y como efecto de la política dominante se creará un Estado de acuerdo a la ideología. Hemos estudiado la anterior semana con detalle el contenido de la ideología de, de los libertadores. Ahora no voy a repetir, pero decirles que lo que les dije, ¿no? Que son hijos de la Ilustración, ¿no? En ese periodo la Ilustración era dominante en todo el mundo, ¿no? Y producto de la Ilustración se crean las repúblicas en el mundo y, por supuesto, las repúblicas en América, ¿no? ¿Y qué se buscaba con esas repúblicas? ¿No? ¿Qué se buscaba con esas repúblicas? ¿No? Es la formación de un capitalismo fuerte. Ahí todo, la ideología dominante decía, no, la mejor forma de producción es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo nos va a conducir a obtener riquezas en el mundo, ¿no? Como en algunos países se llevó a cabo ese proyecto, ¿no? Europa, por ejemplo, Estados Unidos, en este momento los países emergentes, Brasil, China, les conté, ¿no? Que tienen que viajar, sí, contándoles, ¿no? Sino hay que experimentar,
viajar, conocer Brasil, conocer Perú, conocer Europa. A mí no me llama mucho la atención Estados Unidos, pero debe ser, no conozco Estados Unidos. Entonces, nos faltaba, lo que más, aparte de que pero les quiero recalcar algo que tiene que, estamos estudiando política, no les estoy adoctrinando, no les estoy diciendo, esto es lo mejor, esto es lo peor, no, eso es adoctrinar, y en la universidad no se tiene que adoctrinar, ustedes tienen que libremente elegir el camino político a seguir, para ello tienen la ciencia política, ¿no? Entonces, el, esto es importante, el discurso del liberalismo. El liberalismo es que, la ideología del capitalismo, ¿no? Y muchos aspectos de la ideología están vigentes todavía en nuestras leyes. Entonces, es importante el estudio de ideología liberal. ¿Cómo voy a saber yo la ideología comunista si no puedo contrastar con el liberalismo, ¿no? Entonces, es necesario eso. Ahora sí entramos al estudio del Estado. ¿Qué es la política? ¿No? Hemos preguntado a los grandes pensadores sociales, ¿no? A Max Weber, por ejemplo, a Maquiavelo, a Gramsci, a, a nuestro fundador de la universidad, a Sandoval. ¿Qué es la política? Toditos nos han respondido. El Estado, el Estado. La política es el poder del Estado y el Estado es poderoso, aunque no nos guste, ¿no? Y miren ustedes, tan complejo que es estudiar la ciencia de la estomatología. No es una verdadera ciencia, ¿no? Profunda y un arte además de eso, ¿no? Igual de complejo es el estudio de la política, un Estado, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo se forma el Estado boliviano? La República de Bolivia. ¿Qué es la República? ¿No? Es una forma de Estado, la República, ¿no? Como, por ejemplo, el reino. El reino es una forma de Estado. El reino tiene su rey, la República tiene su presidente, ¿no? El reino tiene su rey elegido por Dios. Así decían, ¿no? Y la República tiene su presidente elegido por el pueblo. Esa es la teoría del Estado, ¿no? Entonces, miren, esto es importantísimo. ¿Cómo era Bolivia, o lo que iba a ser Bolivia en 1825, ¿no? Cuando estaban terminando ya las guerras contra la colonia, ¿no? ¿Qué pasaba con las provincias del Alto Perú? ¿No? Un breve recuerdo. Las provincias del Alto Perú, desde, desde la invasión española hasta el siglo, hasta principios del siglo XIX, las provincias del Alto Perú pertenecieron al Virreinato de Lima. Y después ya cuando estaba finalizando el colonialismo, en el siglo, XVIII, ¿no? Las provincias del Alto Perú pasan a formar parte del Virreinato de Buenos Aires. ¿Y cuál era la teoría para la creación de los estados, de las repúblicas? ¿No? Lo que posees, lo debes tener, ¿no? Lo que posees, ese va a ser tu estado, ¿no? Entonces, con prácticamente la distribución política de la colonia, no había problema con los virreinatos, ¿no?
el problema a las provincias del Perú. ¿Por qué había problema? Porque los peruanos, el virreinato de Lima, ¿no? Cuando Bolívar, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Impone eh, la República Peruana, expulsando, derrotando militarmente a los españoles, ¿no? Eh, la, el Congreso peruano pensaba que Perú también era el Alto Perú, ¿no? Decían, las provincias del Alto Perú pertenecen a Perú. ¿Y qué decía el virreinato de Buenos Aires? ¿No? Han estudiado en colegio esto. Incluso han mandado 3 ejércitos para liberar las provincias del Alto Perú, ¿no? Los ejércitos auxiliares argentinos. Las provincias del Alto Perú son el norte argentino. Había ese dilema, ¿no? No, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era el destino de las provincias del Alto Perú? Y era pues un territorio inmenso, ¿no? Recuerdo antes del cercenamiento del territorio del Estado boliviano, era casi tan grande como Argentina y casi como Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué dice el mariscal Antonio José de Sucre, el verdadero padre de la patria? Dice, bueno, llega a las provincias del Alto Perú con el Ejército Libertador. Es el comandante en jefe del Ejército Libertador, ¿no? Entonces, claro, como segundo comandante, viene por orden de Bolívar a, al Alto Perú. Y estando en la ciudad de La Paz, convoca a la Asamblea Constituyente el 9 de febrero de 1825. Eso yo, no, la verdad es que no sabía, yo no sabía en colegio, menos en la escuela, que me han hablado de la creación de Bolivia el 6 de agosto del 85, del 25, bueno, pero así la forma, cómo se ha creado, en qué condiciones se ha creado, eso en la universidad es donde aprendí. Después ya en cursos de posgrado. Entonces, el 9 de febrero de 1925, de las provincias del Alto Perú, por el decreto que emana el mariscal Antonio José de Sucre, ¿no? Bueno, esto van a leer, no, todavía no les he mandado, ¿no? Claro, no les he mandado todavía. Hoy les voy a mandar, ¿ya? Todo esta diapositiva y mañana van a tener la fotocopia de los 2 primeros temas. Entonces, se convocó la Asamblea de Diputados ya en febrero de 1925, pero recién funciona en, en Chuquisaca, julio de 1925. Primero tenía que reunirse en Oruro, ¿no? Pero después, por circunstancias que Sucre informa a la Asamblea de Diputados, se demora en instalar la Asamblea de Diputados de las provincias del Alto Perú, ¿no? Siendo que ya se dice, los peruanos pensaban que Perú era también el Alto Perú, los argentinos pensaban que Argentina era también el Alto Perú. Entonces, aquí es bueno saber, ¿no? En la Casa de la Libertad, ¿no? Ya les voy a mostrar la foto. Deben conocer la Casa de la Libertad, no tienen que conocer. Se reunió 39 diputados, integrando el directorio don José Mariano Cesano como presidente y María José Chábal
Antonio Mariano Moreno, José Ignacio Sanginés, como diputados secretarios. Esas cositas hay que saber. Un político tiene que ser culto. ¿Cómo no va a ser un político? ¿Cuál fue el primer directorio de la Asamblea de Diputados que va a dar nacimiento al Estado boliviano? ¿No? Entonces, aquí está. Esta es la Casa de la Libertad. De visitar en Sucre, es bueno visitar porque aquí ha nacido el Estado o la República Boliviana. Claro, aquí hay informe de Sucre, ¿no? Porque cuando, si la asamblea estaba convocada para, eh, estaba convocado, aquí dice, bueno, estaba convocado exactamente, dice, las provincias de la República en creación del Estado, decreto supremo. Bueno, no está aquí, pero tenía que reunirse mucho más antes que en julio, ¿no? En Oruro tenía que reunirse la asamblea, pero no se reúne y explica aquí Sucre, ¿no? Los motivos por los que se pasó la instalación de la asamblea de diputados y explica, ¿no? Dos cosas que nos deben interesar, que había un ejército colonial que no quería rendirse y tuvo que Sucre con su ejército libertador desdotar militarmente a ese ejército colonial, la cabeza de Olañete estaba, ¿no? Que era el tío del otro Olañeta. Entonces, eso informa, ¿no? Que uno de los motivos principales era que había una facción del ejército colonial que no quiso rendirse y tuvieron que desdotarlo militarmente. Y después informa que Brasil invadió Bolivia, ¿no? Había también la invasión, la ambición de Brasil, ¿no? Qué lindo territorio Santa Cruz, ¿no? Entonces invadió Bolivia por Santa Cruz y dice el libertador que también tuvieron que entrar en guerra y derrotar al ejército brasileño. Vean ustedes, Bolivia, el ejército boliviano, en este caso el ejército libertador, pero en representación de Bolivia, también tuvo triunfos militares. No es como nos dicen, siempre hemos perdido, todas las guerras hemos perdido. No es así, hemos tenido triunfos. Por ejemplo, esta derrota a Brasil. Entonces, ese es el informe, ¿no? Después, cómo se ha administrado, todo eso. Todos los investigadores sociales dicen que el periodo de Sucre fue un periodo de eficacia administrativa. Sucre fue un buen administrador, buen presidente, ¿no? Explica la Asamblea de Diputados las acciones del mando militar y tal. Bueno, aquí está, ¿no? Con calma lo van a leer ustedes. Eh, explica Antonio José de Suique por qué ha convocado a la Asamblea de Diputados del Norte Potosí, ¿no? Bueno, no sabíamos el destino de las provincias, ¿no? Porque los peruanos, si bien reclamaban el territorio del Alto Perú para la República Peruana, pero estaban en guerra, ¿no? Entre militares absolutistas que todavía defendían la colonia, ¿no? Y entre militares republicanos, ¿no? Estaban en guerra, una guerra civil interna, ¿no? Entonces, no podía atender el destino de las provincias del Alto Perú. Lo mismo pasaba con Argentina, ¿no? Cada provincia era un estado en Argentina, ¿no? No se entendía entre ellos y bueno, sí, casi no se han preocupado, decía en el discurso, el norte argentino, las provincias del Alto Perú, pero no han atendido a las provincias del Alto Perú y
y después va a haber un reconocimiento del Estado federal argentino, ¿no? Una resolución, ¿no? Antes de la creación de Bolivia. ¿No? Esa resolución dice que Bolivia, ¿no? Puede elegir el destino que su asamblea, pero lo que no puede es pertenecer a Perú, ¿no? Entonces, esto es un vía libre a los diputados para declarar la independencia de Perú y formar la República de Bolívar. Eso es lo que explica aquí, y con calma van a leer, interesantísimo, los pormenores de cómo se va creando el Estado boliviano, la República de Bolivia, ¿no? Entonces, aquí se explica, ¿no?, cómo se va organizando el Estado, ¿no? Cómo es la política, ¿no? Organizando un Estado, ¿no? La política, ¿no? Entonces, poco a poco se va organizando, ¿no? También los otros poderes del Estado. Ya hemos visto, ¿no? Se convoca la Asamblea, primer poder, diputados. Eh, Se proyecta al Poder Ejecutivo, ¿no? A la cabeza de Sucre, ¿no? Y Sucre ordena aquí que se vayan contratando funcionarios para administrar el Estado, ¿no? Vean cómo era Sucre, no decía mi hermanito, mi pariente, mi compadre, ¿no? Sino que decía, las juntas calificadoras van a nominar a las personas más idóneas para formar parte de la burocracia del Estado, ¿no? Y también, ¿no?, para formar los tribunales superiores de justicia, ¿no?, a las personas más idóneas. Nada de que este piensa como yo, mi compadre, nada. Se va a elegir a los más capaces. Ese es ¿no?, la administración de Sucre. Un segundito, por favor, ¿ya? Como sé que no me están siguiendo, les voy a mandar grabado y van a ver que después van a escuchar la grabación a la fuerza. Sí, Lice, por favor. Sí, les voy a Sí, por mandar. favor. Ya les he mandado del primer tema, ¿no? Y esto les voy a mandar. Entonces, pero importante, los pormenores de la creación de la República de Bolivia, ¿no? Pero ¿cómo se va creando? Eso quiero que vean ustedes. No, no es algo como imposición de la naturaleza, y peor, como antes pensaban, de Dios, ¿no? Sino que la política se va haciendo, ¿no?, convocando a la Asamblea de Diputados, formando al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo va a formarse esa burocracia con las mejores personas, más idóneas? Convocar al Poder Judicial, ¿no?, formando los tribunales superiores de justicia. Así se forma un Estado, ¿no? Bueno, como no había leyes, dice la de que hasta que tengamos nuestras propias leyes, el Poder Judicial va a ejecutar sus normas, va a ejecutar sus resoluciones con las leyes de la colonia, todavía dice, ¿no? Con las leyes va a estar vigente, la, sigue las leyes de la colonia, hasta que se, que se hacen otras leyes, ¿no? Pero así por Estado nacional, republicano. Aquí está explicado con detalle, ¿no?, cómo se va formando la República de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, bandera nacional, ¿no? Cómo se va la bandera nacional, ¿no? Es una atribución de los políticos de crear un símbolo, ¿no?, el escudo, ¿no?
Entonces, interesante todo esto, como en el primer escudo, por ejemplo, ¿no? Tiene cuando se hace un escudo, expresa el contenido de lo que se quiere con ese Estado, ¿no? Yo he participado en la creación del Estado del escudo de Yayagua, ¿no? Todas las organizaciones sociales fuimos consultados por el alcalde de entonces, cómo va a ser el escudo. Había varios proyectos, pero así, en, la, en los trabajos iniciales de la formación del Estado Nacional, también se piensa en los símbolos de la patria, ¿no? Escudo y la bandera, por supuesto, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, el 17 de agosto, que es el año que se crea es la fecha que se crea la bandera nacional, sigue siendo, ¿no? Día de la bandera. Y el 19 de febrero de 1926 se promulga ya la Constitución Política Bolivariana, ¿no? ¿Cómo se va haciendo, formando el Estado, ¿no? Ya, como no había constitución política, entonces ahora, el 19 de noviembre, se aprueba la constitución política del Estado boliviano, que es la constitución enviada por Bolívar, ¿no? Por eso se llama constitución vitalicia. ¿Por qué se llama constitución vitalicia? Porque el presidente, según Bolívar, debía ser vitalicio. Entonces, tenía sus razones, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en Sucre, debía ser vitalicio porque era muy buen administrador y un patriota, ¿no? Es un militar de guerra que ganaba batallas. Entonces, así, ¿no? La Asamblea de Diputados se convierte en Asamblea Constituyente justamente en el 19 de noviembre del 86, cuando aprueba la Constitución Política del Estado, ¿no? Aquí explica, ¿no?, el carácter vitalicio de la Constitución, porque así creía Bolívar que va a ser mejor. Entonces, ¿no? Aquí hay los detalles de la creación del Estado. Aquí, esta ley es bien importante, puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿En qué consiste la ley del 9 de mayo de 1925? ¿No? La ley del 9, antes de la creación del Estado Nacional, porque todavía dice, ¿qué vamos a hacer? ¿A Perú o Argentina? ¿No? Entonces, las provincias del Río de la Plata, ¿no?, cambian el escenario político del Alto Perú, ¿no? Los convencionales del Río de la Plata, pese a sus discrepancias internas, en lo único que estaban de acuerdo desde el principio era impedir cualquier anexión del Alto Perú al Perú, ¿no? Entonces, con esa ley del 9 de mayo, entonces los asambleístas, los diputados de las provincias del Alto Perú, entonces ya tiene como el camino libre. Vamos a declarar la independencia de Bolivia, ¿no? De esta manera, proclaman la independencia de Alto Perú el 6 de 1925 y lo llaman República de Bolívar, ¿no? Pero aquí empieza la Bolivia, ¿no? Una explicación de por qué el pasado determina el presente, ¿no? ¿Por qué las contradicciones del pasado se han reproducido en el presente todavía, ¿no? Por ejemplo, Sucre, ¿no?, el padre de la patria, al que les rendimos homenaje todos los 6 de agosto, ¿no? Pero Sucre tuvo que escaparse, si no lo iban a matar. Fue herido Sucre por un complot militar que hubo
a la cabeza de, de los diputados de la, mm, de la Asamblea, de la Asamblea Constituyente. Entonces, tuvo que escapar. Hay un capítulo aparte sobre esto, ¿no? Y se firma un tratado. Puede ser pregunta de examen. ¿En qué consiste el tratado de Piquiza? ¿No? Se firma este tratado el 7 de julio de 1928. ¿No? Los, los militares peruanos seguían pensando que el Alto Perú debía pertenecer a Perú, a Perú, ¿no? Entonces amenazaron con invadir el territorio de la nueva, del Alto Perú, ¿no? Pero con la reacción de sectores militares bolivianos y de diputados de la Asamblea, ¿no? Se firma un tratado con los militares peruanos. ¿Y en qué consiste ese tratado? Miren ustedes, admitir la renuncia de Sucre, ¿no? Ni siquiera decir, preguntarle si se anuncia o no, sino admitimos la renuncia, listo, ¿no? Nombrar un nuevo gobierno. Claro, el gobierno estaba a la cabeza de Sucre. Tienen que nombrar un nuevo gobierno. Convocar a una asamblea nacional que se ocupe de volver y modificar la constitución bolivariana, ¿no? Aquí empiezan las contradicciones, ¿no? Lo que iba a ser un gobierno a la cabeza de Sucre iba a crear un Estado capitalista boliviano fuerte, ¿no? Resulta que ahora este problema eh, incluso van a modificar la constitución bolivariana, ¿no? Y a partir de este problema se vuelve ingobernable Bolivia, ¿no? Y entramos al periodo de los caudillos en el periodo que estamos estudiando, 25-88. Los partidos políticos y los actores. Bueno, aquí ya sabemos, ¿no? ¿Qué dice la teoría política sobre el estudio de la política? ¿No? Primero hay que saber la ideología dominante. Ya hemos visto, ¿no? Cómo la ideología dominante se intenta poner en práctica en la creación del Estado republicano, ¿no? Con Sucre a la cabeza, ¿no? Pero después ver que modifican la Constitución bolivariana y el proyecto de los libertadores prácticamente va a ser abandonado por el nuevo gobierno, ¿no? ¿Y quiénes son los actores políticos, ¿no? Eh, esto es interesante. El Estado republicano, que nace el 6 de agosto de 1925, ¿no? Por voluntad de la Asamblea General de Diputados, se debate en la nebulosa política hasta la caída del general Hilarión Daza en diciembre de ¿cuándo fue? 1879, ¿no? Eh, eh, claro, y se ocupa el mando presidencial, ¿no? Desde entonces hasta ese año, mediante golpes de Estado o votos de asambleas legislativas espurias, ¿no? Vamos a ver, puede ser una pregunta de examen, ¿por qué aquí se habla de asambleas legislativas espurias? Dice, con raras excepciones, dice. ¿Cuáles han sido esas excepciones en donde hubo una paz social, un crecimiento económico, un proyecto de formación de un Estado capitalista fuerte, ¿no? De Andrés Cruz, ¿no? Muchos investigadores políticos dicen el mejor periodo que tuvo Bolivia, el periodo de Santa Cruz. El mejor presidente, dice, fue Andrés de Santa Cruz.
¿Por qué fue el mejor presidente Andrés de Santa Cruz? Porque en su periodo em, se va a ejecutar el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana. Si se corta, por favor, me van a esperar el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y bueno, primero los chilenos dicen, no, Bolivia y Perú juntos siempre va a ser mejor que Chile. Y eso era, ¿no? Imaginen, Bolivia solito, casi como el territorio brasilero. Con Perú ya era pues más grande que, ¿no? Que cualquier otro estado, los dos juntos. Entonces, Chile pues, va a pelear contra la Confederación Perú-Boliviana o Boliviana-Peruana, ¿no? Va a invadir territorio del nuevo Estado republicano boliviano. ¿Y cuándo? En, en 1838. Ahora nos preguntaremos, ¿cuándo fue la Guerra del Pacífico? En 1879, ¿no? O sea que desde el 38 Chile se ha metido en la política nacional, ha impedido que, por ejemplo, este proyecto de la Confederación pueda tener éxito, ¿no? Porque decía, Bolivia y Perú juntos siempre van a ser mejor que Chile, la geopolítica chilena. Entonces, no, a partir de ahí, de ese periodo, nacen presidentes producto de golpes de Estado, con la rara excepción, ¿no? Que también han sido producto de golpes de Estado, pero que han tenido gobiernos bastante fértiles para Bolivia, como Andrés de Santa Cruz, José Vallivian e Isidoro Belzu. Aquí también hay que citar a Agustín Morales, un presidente que, bueno, que ha sido, que tenía un proyecto, pero muy bueno para Bolivia. Después voy a ver, les voy a citar ya. Entonces, es, a partir de ahí nace ya la conflictualidad política en Bolivia, ¿no? Y todo era golpe de Estado. Los actores políticos, los, eh, los militares eran los actores políticos junto con las clases sociales pudientes, las clases sociales de empresarios mineros, de comerciantes enriquecidos en la colonia y la burocracia colonial, ¿no? Ahora se vuelven pues republicanos, pero también hubo periodos en donde las clases populares, ¿no? A la cabeza de militares patriotas, como dice Montenegro, a la cabeza de militares nacionalistas, impusieron un proyecto de Estado para formar un Estado capitalista fuerte. Entonces, y bien, los actores políticos hay que entenderlo con mucha mucho, una perspectiva amplia, ¿ya? Porque miren, por ejemplo, dice aquí, los que administraron el Estado a la llegada del mariscal Sucre, ¿no? Los antiguos partidarios de la monarquía, que cumplían los requisitos de la convocatoria, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se apoderan del poder del Estado estos burócratas, ¿no? A través de la convocatoria a la Asamblea Constituyente que cumplen, ellos sí cumplen los requisitos. Por ejemplo, tener una propiedad de 300 pesos o poseedor de un oficio que los produzca, ¿no? Y que quiera asistir a la elección de diputados, ¿no? Entonces, aquí ya estaban cesando el paso a la mayoría de la población, ¿no? Porque la mayoría de la población no tenía esa cantidad de ingresos. Ahora dirán ustedes, pero ¿por qué Sucre? Porque Sucre se ha equivocado. No, Sucre no se ha equivocado. Sucre hemos estudiado
la ideología que va era dominante, ¿no? Era la ideología de la ilustración. La ideología de la ilustración, que es, digamos, la ideología política de la Revolución Francesa. Y ustedes saben, ¿no? Con la Revolución Francesa empieza la época moderna en el mundo, ¿no? Entonces, claro, la ilustración para los electores para diputados, ¿sí? Y más todavía para los diputados. Aquí, por ejemplo, para ser diputado se necesita ser mayor de 25 años y poseer una renta de 800 pesos anuales, ¿no? O tener un empleo que los produzca y ser avecindado de la provincia, ¿no? Aquí empieza del Estado Nacional Boliviano. Un grupillo va a ser un grupo, necesariamente un grupillo, van a ser considerados ciudadanos y el resto no serán considerados ciudadanos para las leyes bolivianas, ¿no? Entonces, dice, además, saber leer y escribir, ¿no? Tener un empleo o una industria y profesar alguna ciencia, ¿no? Sin sujeción a otro en clases de doméstico. O sea que estaba cerrado las puertas para la mayoría de la población boliviana, ¿no? Entonces, bueno, y esto se va a reproducir todo este periodo, incluso más allá. Recuerden ustedes en la revolución del 52, recién conoce la, el derecho a elegir como ciudadanos a los ciudadanos que no sabían leer y escribir, ¿no? Entonces, dice, la condición censataria del patrimonio económico para el ejercicio de la ciudadanía se mantiene incluso a la Constitución de 1880, que es el periodo de los conservadores que vamos a estudiar en el próximo tema, ¿no? Pregunta de examen, ¿qué es una condición censataria? Tiene como que aquí había una condición para ser reconocido como ciudadano, tener unos ingresos, ¿no? Y todavía para ser diputados, ingresos todavía. O sea, esa es condición censataria. En realidad, ser rico, ¿no? O sea, que los ricos nomás podían ser ciudadanos o podían ser diputados, ¿no? Esa es condición censataria. Estamos en los actores políticos, ¿no? Una pregunta de examen. En este periodo no había partidos políticos todavía, ¿no? Porque para ser partido político, para ser conocido como partido político, tiene que tener un proyecto de Estado, ¿no? Que esté ahí la ideología del partido, ¿no? En el proyecto de Estado. Tiene que tener una organización, ¿no? Nacional. No vale tener una organización y tiene que tener congresos, ¿no? En donde se elijan a sus representantes. Esas son las condiciones para hacer partido político. En este periodo no había partidos, sino había acciones que, que, que intervenían en la política como facciones, ¿no? Las facciones de los militares a favor de Linares o eh, de, de Andrés de Santa Cruz. Bueno, eran facciones de militares o de civiles que hacían política, no eran partidos políticos todavía. Ahora, una pregunta es difícil, ¿no? ¿Por qué facciones? ¿Cuándo aparecen facciones? ¿Qué es una facción? ¿No? Entonces, ustedes dirán, las facciones aparecen porque hay una contradicción en ese estado, la, en la contradicción entre, la propiedad efectiva y la apropiación de la propiedad, ¿no?
Y eso pasó en Bolivia, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿No? ¿Quién era propietario de la tierra efectiva? Las naciones originarias, ¿no? Incluso tenían papeles, ¿no? De propiedad otorgados por la colonia, ¿no? Ya saben, ¿no? Que había un pacto entre los colonizadores, ¿no? Que los colonizadores prácticamente reconocieron el territorio de las naciones originarias a cambio de que envíen a la mina de Potosí en condición de mitayos eh, a trabajar la mina, ¿no? Entonces, los propietarios efectivos, ¿no? De siempre y también reconocidos en la colonia eran las naciones como originarias. Pero ¿qué pasa en la República? ¿No? Esa propiedad es apropiada, ¿no? De forma, con una apropiación por la fuerza, ¿no? Por eso dice Zabaleta, el ejército boliviano de entonces, que en vez de pelear y cuidar las fronteras, estuvo en guerra con los bolivianos, ¿no? Esa es una historia aparte, pero en este periodo ese ejército eh, es como en originarias con los artesanos bolivianos. Entonces, no, la pregunta de examen, puede ser pregunta de examen, ¿por qué las facciones? ¿En qué condiciones existen facciones? ¿No? Es porque las facciones políticas emergen porque hay una contradicción entre la propiedad efectiva de la tierra y la apropiación de esa propiedad, ¿no? Entonces se necesitan facciones, ¿no?, de uno y otro lado para imponer su propiedad. Aquí está, ¿no? Explica todo esto. Ustedes van a leer con calma, ¿no? O como dice Luis Terán, ¿no? Las facciones aparecen cuando una estructura orgánica que demarque la anomia, porque falta, dice, ¿no? Una estructura orgánica que demarque la anomia del Estado, de la sociedad civil, dando lugar a conglomerados, ¿no? Que se produce el golpe militar, todo eso. Bueno, pero lo profundo de la contracción entre propiedad, eso está explicado también. Van a leer aquí, está. Eh, entonces, es el periodo del caudillismo. ¿Por qué caudillismo? Porque los presidentes se imponen a través de golpes militares y ejercen una especie de liderazgo como caudillos militares, ¿no? Hubieron que pensaron en el desarrollo de un capitalismo fuerte en Bolivia, ¿no? Todo el mundo dice, si Andrés de Santa Cruz hubiera tenido éxito en su proyecto, ¿no? Bolivia sería mejor que Argentina, mejor que Brasil, mucho mejor que Chile, ¿no? Pero resulta que no, es la contradicción. La clase colonial, pues, complota contra Sucre y el ejército chileno, ayudado por este complot, invade territorio boliviano pidiendo que renuncie el presidente Andrés de Santa Cruz y se deje el proyecto de boliviano. Entonces, aquí van a leer con calmita, ¿no? ¿Cómo pensaban los politólogos de entonces sobre ese caudillismo? Es un periodo de constante agitación política, ¿no? Eh, Entonces, pero así como hablamos de un mariscal Andrés de Santa Cruz, como dicen el mejor presidente de Bolivia, dicen la mayoría de los cientistas políticos, ¿no? También hemos tenido un presidente que prácticamente se entregó con cuerpo y alma al proyecto colonial, ¿no? El general Melgarejo, ¿no? Ha sido la cabeza de los apropiadores de terrenos, ¿no? Es una historia que no está en el texto, pero posiblemente en política
Económica Nacional, lean esta parte, ¿no? Cómo Melgarejo ha vendido las tierras de comunidad, ¿no? Las tierras de comunidad eran propiedad de las comunidades, ¿no? Pero saca su teoría de que las tierras son del Estado. Y si quieren que el Estado reconozca la propiedad, tienen que pagar tanto, ¿no? Y como no tenían plata, ¿no? Sí, no, los comunarios eran muy pobres, entonces, como siguen siendo no, a los comunarios, hasta ha mejorado mucho la condición de los comunarios, pero todavía no es, sería bueno que los comunarios empiecen, no sean pues como, como cualquier boliviano, ¿no? Que tenga sus propiedades como merece, ¿no? Entonces, pues Melgarejo, el que ha creado una ley de como no han pagado al Estado, entonces el Estado vende, ¿no? ¿Y a quiénes ha vendido? A esa clase a la clase colonial, ¿no? A los hacendados, a sus parientes ha vendido. Aquí en Melgarejo, mi primo, mi cuñado, ¿no? Así de que practicó esa política, ¿no? Entonces, aquí también leyendo con calma van a ver que Bolivia entonces estaba muy atrasado, ¿no? Diría un atraso de un siglo y medio respecto, por ejemplo, Sucre con Valparaíso, ¿no? Es el pensamiento de un estudioso de la sociología boliviana. 19, 8:30, tengo 20 minutos todavía. Los actores políticos, ¿cuáles fueron los actores políticos, ¿no? Aquí está la clave para entender por qué Bolivia se quedó tan atrás, ¿no? Tan atrás. Le digo, vayan a Perú, comparen, vayan a Brasil, Argentina, ¿no? Nosotros nos hemos quedado muy atrasados. ¿Cuál es la causa que ha generado ese atraso, ¿no? Aquí es bien clarito esto, ¿no? Dice, hablar de partidos políticos durante el periodo inicial del Estado republicano no corresponde. Más bien, ¿no? Se habla de un electorado calificado por su saber o patrimonio que no alcanzaba al 10% de la población adulta. Una vez excluidos las mujeres, los artesanos, desprovistos de medios y los analfabetos, los actores políticos eran una absoluta minoría, ¿no? 3% de la población eran los ciudadanos que podían elegir, ¿no? Esos golpes de paz. ¿Se acuerdan que les dije asambleas espurias, ¿no? Esas asambleas eran pues espurias porque eran elegidas por este 3% de la población. Así hemos vivido, ¿no? Claro, este periodo de producción y reproducción de un capitalismo atrasado, ¿no? Es un periodo en donde la gran mayoría de la población estaba totalmente marginada y ese 3% era pues la que elegía a la Asamblea de Diputados. Y la Asamblea de Diputados era la que elegía al presidente, ¿no? Por eso los golpes de Estado, ¿no? Los militares, habían militares patriotas, como Andrés de Santa Cruz o José Valdivian o Isidoro Berzu o Agustín Morales. No, desconoce esa asamblea que ha sido elegido por un 3%. Yo tengo a mis espaldas a todos los artesanos, tengo a mis espaldas a las naciones originarias. A Belsu le decían las naciones quechua aymara el Tatabelsu, ¿no? Porque ha defendido los intereses de las naciones originarias, ¿no? Sobre todo la tierra, ¿no? Después va a venir Melgarejo y va a vender las tierras de las comunidades. ¿Y cómo han vendido? Gracias, ¿no? Ahí se ve que el ejército boliviano estaba en guerra
con Bolivia, ¿no? Han expropiado las tierras, pues, con sangre, ¿no? Entonces dice la mayoría estaba excluida, ¿no? De su condición de ciudadano. Podemos hablar de una democracia. Pregunta de examen. Puede ser. ¿Por qué la democracia en este periodo era prebendalista? ¿No? ¿No? Y pues responderán, era una democracia prebendalista porque tenía privilegios sociales heredados, ¿no? ¿Quiénes han heredado? Desde la colonia se ha reproducido en Bolivia, en nuestras mentes, ¿no? Ustedes dirán, pero en Argentina igual. En Argentina hay la religión de la colonia, el idioma de la colonia, pero se han desarrollado. Es que en Argentina había un sentimiento, ¿no? De que ese sentimiento tenía que abarcar casi la mayoría de la población, ¿no? No como aquí un 3% era el sentimiento ciudadano, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿No? Entonces, democracia prebendalista, porque es una democracia con privilegios heredados, sensataria por su calificación patrimonial. Era una democracia prebendalista y sensataria. Pregunta de examen, ¿por qué era una democracia prebendalista y sensataria? Pues ya explicarán ustedes, ¿no? Actores políticos, sus contradicciones. Claro, las contradicciones, dice, contradicciones insalvables. Hasta hace poco, muchas de estas contradicciones no eran resueltas y aún ahora sigue habiendo esas contradicciones, ¿no? ¿Cuáles son esas contradicciones? ¿No? La contradicción entre proteccionismo y libre cambio, ¿no? ¿Qué es el proteccionismo? Eso han debido estudiar en política económica nacional, pero esta contradicción se da en el periodo político que estamos estudiando, en el proyecto político de los libertadores, que ha sido abandonado ese proyecto por la Asamblea de Diputados, porque ellos tenían la mentalidad colonial y se producen en Bolivia el colonialismo, ¿no? Proteccionismo dice, hay que defender a los artesanos, hay que proteger a los carpinteros, por ejemplo, hay que proteger a los sastres, hay que proteger, ¿no? Porque ellos se van a convertir en capitalistas, ¿no? Si protegemos la industria, la producción de los artesanos, ellos van a se van a volver haciendo crecer sus producciones en un capitalismo que va a invertir la riqueza en el país, ¿no? ¿Y qué es el libre cambio? ¿No? Dice, nosotros queremos favorecer a los pobres. Y con el libre cambio vamos a importar bienes baratos. Con el proteccionismo lo protegemos, sí, pero siguen produciendo sus bienes en precios caros. Esa es la contradicción entre proteccionismo y libre cambio, ¿no? ¿Quiénes eran proteccionistas? Estos caudillos que hemos citado, que tenían un proyecto de capitalismo fuerte, ¿no? Un proyecto de capitalismo a partir de los artesanos, ¿no? Libre cambio. Todos los que se han reproducido con la colonia y en Bolivia han reproducido la ideología colonial, ¿no? Y saben, yo soy blanquito, mírame mi cara, mírame mis ojos claritos, ¿no? Seguimos todavía así. Entonces, esos eran los defensores del libre cambio, ¿no? Importar y exportar, ¿no? Pero aquí, proteger la industria. Los defensores del pueblo, y estos eran de los pudientes, ¿no? Entonces, es esa contradicción. Y aquí, por ejemplo, habla de Agustín Morales, les dije, ¿no? No podemos dejar de mencionar a Agustín Morales. Agustín Morales, como presidente de Bolivia, después de Melgarejo, desota a Melgarejo militarmente con ayuda de las naciones originarias, Agustín Morales, e impone
impuestos a los grandes empresarios mineros, ¿no? Tienen que pagar impuestos porque ellos se enriquecen y Bolivia pobre, ¿no? Ellos bien ricos, pero Bolivia bien pobre, ¿no? Tienen que pagar impuestos. Pero miren ustedes, la Asamblea de Diputados que estaba en manos de estos pudientes, de esta clase colonial, ¿no? Desconoce la decisión de Agustín Morales. No, para que la minería está en crisis. ¿Cómo va a pagar impuestos? No, la Asamblea determina que el juicio que está siguiendo Morales a los empresarios mineros, pues ese juicio eh, se desconozca, ¿no? Entonces, después aparece muerto Agustín Morales, ¿no? ¿Quiénes lo mataron? Sí, ya sabemos, ¿no? Entonces, ese es ¿no? La contradicción entre proteccionismo y libre cambio. Proteccionista, los que defienden al pueblo para producir un capitalismo fuerte. Libre cambio, los que defienden la libertad de comercio. Hasta ahora esa contradicción, ¿no? Lean ustedes los artículos de prensa, ¿no? Los liberales o los proteccionistas, ¿no? Los que están en el proyecto económico de proyecto productivo comunitario, se llama, ¿no? El proyecto productivo comunitario en este momento, el principal pensador de este proyecto, el que ha escrito incluso un libro sobre esto, es el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. Entonces, esta contradicción no va a desaparecer hasta nuestros días. Se reproduce la contradicción. Nace en el periodo de los caudillos, cuando se abandona el proyecto político de los libertadores, y bueno, esta es una contradicción que permanece hasta nuestros días. Otra contradicción, ¿no? Tierras comunitarias o privatización de la tierra, ¿no? Con la revolución del 52 se empieza a dar solución a este problema. Y, y ha sido el gobierno del MAS quien ha reconocido la propiedad comunitaria, ¿no? Porque todo era o privado o estatal, ¿no? Pero la propiedad comunitaria es un avance de la ciencia del derecho, ¿no? Entonces, pero esta contradicción todavía existe, ¿no? Se dice, ¿por qué, no? Las naciones del oriente boliviano, ¿no? Los chiquitanos, ¿no? Las diversas nacionalidades que hay en el oriente boliviano, ¿no? Realmente es bien triste, ¿no? No tienen tierra, pero tienen terratenientes, tienen tierra más grande que países europeos, ¿no? Acá, esos que son terratenientes más grandes que un estado europeo tienen tierra en Santa Cruz, ¿no? Porque esa, ¿no? Todavía es una contradicción que no se ha resuelto, ¿no? La contradicción entre tierras, ¿no? De comunidad o privatización de la tierra, ¿no? Las tierras de comunidad de los quechuas y aymaras está en camino de resolverse, ¿no? Pero las tierras de comunidad de las naciones del Oriente sigue todavía el problema, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, en Beni, ¿no? Hay una nación beniana, ¿no? Vive en un barco, esa es su casa, ¿no? Pero eran dueños de tierras y han sido expulsados de sus tierras. Bueno, esa es otra contradicción. Ya estoy terminando. La contradicción entre Estado laico y Estado clerical. Hasta ahora se produce esa contradicción. En este momento estamos viviendo un Estado laico, ¿no? Contra un Estado clerical, ¿no? ¿Qué dice laico, ¿no? Libertad de culto. Clerical, una sola religión, al Dios verdadero. Los otros dioses son falsos, ¿no? Entonces, pero el Estado laico dice, no,
libertad. Cada quien tiene que pensar. Esa contradicción se reproduce todavía, ¿no? Otra contradicción que, ¿no?, hemos vivido hace poco, Santa Cruz ha tenido problemas con el Estado, ¿no? La nacional es la contradicción entre Estado centralizado y Estado descentralizado. ¿Mm? Para unos, un Estado centralizado fuerte, conducir al desarrollo. Para otros, Estado descentralizado, hay que dar poder a las regiones. Ese poder a las regiones nos va a conducir al desarrollo, ¿no? Es esa contradicción que no se ha resuelto todavía. Y listo, aquí están una lista de los caudillos, aquí están caudillos que de este periodo que hemos estudiado, que han sido caudillos nacionalistas, ¿no? Que han tenido el apoyo del pueblo, pero también hubo, la mayoría de los caudillos eran coloniales que han tenido el apoyo de los señoritos, de los ojitos azules, de los blanquitos, ¿no? De los descendientes de la colonia. Ese es este tema, y esto lo vamos a dejar para después del examen, ¿ya? Porque aquí hay aspectos muy importantes que debemos estudiar con detalle. Por ejemplo, la Confederación Perú-Boliviana o la Guerra del Pacífico, ¿no? Vamos a leer el libro azul. Interesante, leerlo, ¿ya? Entonces, este punto lo vamos a dejar para después. Ya son las 8 en punto. Todavía falta tengo un minuto, pero bueno, tengo un minuto para despedirme. No se preocupen de la asistencia, ya tengo captura de pantalla, ¿ya? O sea que toditos los que han entrado y han ido a tomarse cafecito después, tienen asistencia igual, ¿ya? Y los que han participado seguramente van a tener una riqueza para estudiar y para ser políticos de primer nivel, ¿no? Ya les he dicho, ustedes van a ser profesionales orgánicos. ¿Qué órgano van a ser? El cerebro. ¿De quién? De los trabajadores, ¿no? Entonces, siempre teniendo esa esperanza, profundizaremos en el estudio de las ciencias políticas. Ya les he dicho, el examen, todo, que no hay preguntas por eso, ¿no? Cualquier cosa, pero me preguntan al grupo de WhatsApp, ¿ya? Preguntas personales, también contesto, ¿no? Pero mejor si me preguntan por el grupo de WhatsApp, porque una pregunta de un estudiante por el grupo es para el grupo, y una respuesta del docente es para el grupo también, ¿ya? Entonces, nos vemos. Chao, hasta luego. Juventud. Licenciado, quería preguntarle Sí, algo o dime, Jaime. comunicarle, ¿no? El día martes y miércoles nosotros vamos a ir de extensión. No sé si las clases podría ser el día ¿Con jueves. quién va a ir de extensión? ¿Con quién? Con los Ah, doctores, doctor. para hacer de extensión. ¿Cuándo determinó? Yo estoy programado hace ya 2 meses. Este examen. Ahora, si vemos la jerarquía, un político está por encima de materias de la carrera. Entonces, pero va a ser virtual. Puede, eh, ¿A qué hora es, licenciado? Puede ser más tarde, a las 8. Ya creo que podemos estar claro, ya aquí. podemos quedar. Pero en ese momento me dicen, ya así con el delegado de curso o con la delegada de curso, licenciado, queremos dar a las 8 de la noche. Entonces los preparo para las 8 de la noche, ¿ya? Pero no disminuir la jerarquía, por favor, de la política. Usted, bueno, ¿para qué se ha creado la universidad? ¿Para formar odontólogos, médicos, ingenieros? No, se ha creado para formar odontólogos políticos, médicos políticos, ingenieros políticos. Esa es la razón de existencia de la Universidad Siglo XX. Entonces, cualquier cosa me piden por el grupo de WhatsApp con la delegada de curso y les voy a atender, claro que sí. Chao, Listo, gracias. Hasta luego. hasta luego.